La filtración de más de 6.000 correos electrónicos que estaban en la cuenta personal del ex primer ministro René Cornejo, pues ha suscitado realmente un escándalo político. El exministro ha hecho una demanda penal contra quien resulte responsable. Pero el tema central es que él abordaba asuntos de Estado usando su cuenta personal, su correo personal, que evidentemente no tenía ninguna seguridad. Hemos invitado a Alfonso Baella, periodista y experto en redes sociales, para hablar sobre este tema que cada vez se vuelve pues más común, no solo en el Perú, en el mundo, y que, digamos, puede tener simpatizantes o detractores, pero que es una realidad. Vamos a saludar primero que nada a Alfonso, bienvenido. Gracias por estar aquí. Cecilia, tus órdenes, y un gusto estar como siempre aquí compartiendo con tu público tu programa, con mucho gusto. Gracias, Alfonso. Este tema es un tema grave porque realmente se suma a otros temas. Hemos escuchado al exministro Silva, ¿verdad? También pitear porque lo habían hackeado, y antes un ministro del Interior, el ministro Lozada, fue breve su pasaje por el gobierno, pero también lo hackearon. En fin, el problema, creo, fundamental en estos días es que había muchos asuntos de Estado que se trataban en la cuenta personal del exministro Cornejo. Mira, yo creo que la primera reflexión que podríamos hacer, o para abordar este tema, Cecilia, creo que habría que pensar que estamos en una sociedad de información, estamos en un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, y por lo tanto los ciudadanos tenemos que ser conscientes que así como existe en la calle un peligro inminente con la delincuencia que nos aborda en los vehículos o en las esquinas o en los transportes públicos o en nuestras casas, también existe una cibercriminalidad, un cibercrimen. Y eso hay que tenerlo presente, no es tema de película, no es un asunto que uno puede imaginar, sino lo vemos a diario. Lo que ha ocurrido con el ex primer ministro Cornejo es algo que tenemos que condenar en primer lugar, porque esto es un delito que está además plenamente tipificado en los códigos penales y en las leyes que corresponden y que han sido expedidas recientemente por este gobierno inclusive, y que por lo tanto constituye una violación flagrante de la intimidad y de la comunicación privada de una persona. Ahora, sin embargo, las instituciones públicas tienen seguridad. O sea, yo imagino que el primer ministro tenía algún correo, debe haber tenido uno muy importante, que tenía seguridad especial, porque era el primer ministro y porque antes había sido ministro de Vivienda. Bueno, pero ahí entonces hay que ver el problema, creo que en algunas perspectivas, ¿no? Una primera es sin duda el hecho de que una persona que tiene un cargo de la importancia de un primer ministro debería tener un entorno protegido de sus comunicaciones. Creo que es indispensable y claro entender que así debe ser. Y claro, creo que existen organismos del Estado que protegen la comunicación de los miembros del gobierno. Claro, porque a ver, vamos, discúlpame, pero no existiendo seguridad, no hay seguridad en el país, y ahora lo vemos por ningún lado. Curiosamente, no, sí hay policía para cuidar a las autoridades, ¿no? Muy bien. ¿Por qué no hay elementos que cuiden las comunicaciones de los ministros, del presidente y de las autoridades? Porque aparentemente no existe en la realidad un grupo de reglas, de códigos, de formatos y de protocolos que sean suficientemente seguros para poder proteger la información relevante del gobierno del Perú. Esa es la realidad. Estamos sinceramente a merced de la cibercriminalidad, y eso es un hecho que vemos ahora lamentablemente reflejado en este incidente, que es repudiable, pero eso está patentizando un hecho que ocurre con todos los ciudadanos y que también le llega evidentemente a los miembros del gobierno. Pero ahí hay varias cosas que ver. Una, sin duda, es esta extraña forma en que una autoridad de ese nivel utiliza correos o cuentas personales entre varios ministros para poder comentar cosas o recibir correos de otras personas. Creo que eso es una, sin duda, ligereza
por llamarlo de alguna manera, y una exposición a una posible interferencia de sus comunicaciones. Entonces, si bien existen protocolos, o deberían existir protocolos, y seguramente la Contraloría de la República y los organismos del Estado deberían de controlar que las instituciones del Estado tengan la seguridad correspondiente, ¿no es cierto?, porque es seguridad de la información de los peruanos, del Estado peruano, que nos protege a todos. Si bien eso debería ocurrir, también es cierto que la información de carácter informático, lo que está en tu computadora o en tu teléfono celular, puede ser susceptible de ser atacado de muchas maneras, Cecilia. No es solamente que porque usé Gmail o porque usé otra cuenta de correo, entonces cometí una ligereza. No solamente es ese el tema, porque aquí puede haber sido vulnerado de muchas maneras el ex primer ministro Cornejo. Una puede haber sido por gente de su entorno, como muchos lo han señalado en las últimas horas, ¿no es cierto? Eric Iriarte, que es un especialista en el tema, ha hecho un interesante artículo hoy en El Comercio que señala que esto también puede haber ocurrido ahí, pero hay otras posibilidades también a lo que ha ocurrido acá. ¿Y qué otra cosa podría haber ocurrido? Porque hay que tratar de pensar qué cosa es lo que realmente sucedió, ¿no es cierto? Entonces, uno que utiliza computadoras, laptops, iPads, teléfonos celulares para conectarse, muchas veces, y aquí ocurre algo bien interesante, ¿no? Muchas veces nosotros utilizamos redes públicas, Wi-Fi de restaurantes o de ciertos lugares donde estamos a la pesca para ver si en vez de usar nuestro teléfono usamos la red Wi-Fi que está ahí. Y a veces basta con que parezca o tenga un nombre relativamente importante para decir es segura, y nos metemos a esa red porque no tiene contraseña y comenzamos a utilizar esa red que hemos encontrado en un restaurante o en otro lugar para poder mandar un correo porque nos surgía, ¿no es cierto? Y ahí lo que estamos haciendo es cometer realmente un acto de inocencia supina, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es exponer toda nuestra comunicación en esos segundos en los cuales yo utilicé una red abierta. ¿Por qué ocurre esto? Porque hay otras personas que son los hackivistas o los hacker activistas, u otras personas que pueden tener una intención o una idea de poder tomar tu comunicación, están a la pesca lo que pasa, ¿no es cierto? Y pueden entonces colocar y ver que hay una computadora conectada con el nombre de Cecilia Valenzuela, por ejemplo, en un café, y yo puedo interesarme por lo que pueda estar haciendo Cecilia Valenzuela, y así como tú recibes, también envías y recibes información. Y yo puedo, a través de una serie de mecanismos que son muy simples también, colocar algún tipo de programa para que tú lo recibas y quede instalado en tu computadora. Y a partir de eso se genera una conexión que tú no te imaginas que ya tienes y que yo voy a estar buscando hasta que la encuentre cuando tú te vayas a conectar. Y me va a avisar eso que te puse, ¿no es cierto? Me va a avisar a mí que ya te conectaste. Y el día que te encuentre, me meto a tu computadora y se acabó. Es decir, ahí comienza el problema de verdad. Es decir, yo puedo tener acceso perfectamente a través de un Wi-Fi público a información de cualquier computadora que está conectada o que se conectó en ese momento y que después se conectó en otro día, porque te coloqué un virus. Entonces es muy delicado lo que las personas estamos expuestos, ¿no es cierto? Porque mucha gente no entiende ni conoce, no tiene por qué hacerlo. Pero sí es necesario que entendamos que un computador es un medio de conexión fascinante, pero también uno abre las puertas a través de un computador o de un teléfono o a través de un iPad a información muy relevante personal. Y entonces vamos a tener que regresar a usar esos teléfonos chiquitos, esos teléfonos que no tienen internet. Mira, yo creo que lo que tenemos que ser es más cuidadosos. Creo que comenzamos por ahí. Lo que no podemos ser es inocentes, lo que no podemos ser es personas que no manejemos criterios de seguridad mínimos, porque eso es lo que ha ocurrido aparentemente aquí también, ¿no es cierto? Porque es difícil pensar que una información del carácter que tiene un primer ministro en sus manos pueda ser, a pesar de que es un correo privado, y eso hay que entenderlo, y a pesar de que ha sido vulnerado de una manera delincuencial, pero es no correcto que una persona que nos representa y que tiene en sus manos información de todo tipo, ¿no es cierto?, no esté protegido, ¿no es cierto? Ahí hay una falla, no diría yo necesariamente del ex ministro Cornejo, creo que él no es a quien tú puedes decir culpable, ¿no? Creo que el tema no es por ahí, sino es cómo es que está tan poco cuidado, tan poco protegido una persona tan importante en el país. Y a mí me preocupa no solamente lo que ha ocurrido con el exministro Cornejo, que es malo que alguien haya tomado 6.500 correos y los tenga, ¿no es cierto? Creo que eso es algo que nos preocupa. A él evidentemente lo ve afectado, su tema personal, pero además nos preocupa. ¿Por qué? Porque la impresión que me da a mí, Cecilia, es que podría estar construyéndose, generándose un mercado negro de información que ha sido ya vulnerada.
Es decir, es posible que no solamente fueron 6.500 correos que salieron de la máquina de Cornejo en un momento determinado, 1 hora, 2, 3, 10 horas, que alguien se conectó a esa máquina y logró extraer la información. Lo grave que podría haber ocurrido, Cecilia, es que se haya vulnerado otras computadoras, otros servidores y otra información de otras personas que están actualmente en el gobierno. Y entonces lo que ha ocurrido en las últimas horas no es algo que simplemente se resuelve diciendo he ido a la DININCRI o a donde sea para decir aquí quiero que busques a quién me intervino o quién tomó esos emails. Eso no es solamente lo que ha ocurrido, es una cosa de extrema gravedad. ¿Por qué? Porque alguien podría tener correos de la primera dama, correos del presidente de la República, correos de otros ministros. Como pasó con los chuponeadores de los teléfonos en el gobierno anterior. Por supuesto. Que habían chuponeado incluso el teléfono de Palacio de Gobierno. Habían chuponeado el teléfono de la secretaria que usaba la secretaria del presidente, o sea, el teléfono con el que se comunicaba el presidente. Y ahí, Cecilia, lo que podríamos estar nosotros, y habría que advertir a todos los medios y a los políticos y a las personas que están involucradas en este tema y en la investigación, de que podría ocurrir una serie de chantajes. Claro, podrían ocurrir una serie de cosas realmente complicadas y que nos llevarían a una debilidad y una fragilidad del Estado de Derecho y del gobierno a través de una fuga de información que puede ser privilegiada. Estamos enfrentando realmente problemas sumamente graves y tenemos enemigos como país que no tienen que ver... También novedosos por la tecnología. Claro. ¿Existe algún tipo de sanción? O sea, ¿está contemplado en el Código de Procedimientos Penales, sanciones para quienes hacen estos asaltos, para quienes roban información? La Ley de Delitos Informáticos tiene varios artículos que señalan expresamente y tipifican este tipo de delito. Por lo tanto, aquí si se encuentra el culpable tendrá que ir varios años preso. Pero a lo que voy es que se está configurando un escenario muy delicado. Porque al final lo que sentimos los ciudadanos es que, bueno, si el gobierno no tiene control sobre esto y si los enemigos nuestros, los de los peruanos, son el narcotráfico, el narcoterrorismo y las bandas, y si éstas tienen acceso a esa información u otra información de seguridad, ¿te das cuenta lo frágil que somos? Lo realmente delicado de este acontecimiento que yo entiendo que hoy día el gobierno lo trata de minimizar, porque eso es lo que corresponde para hacer las investigaciones, pero por otro lado es importante alertar a la opinión pública, alertar a la prensa para que vea esto con mucha prudencia y cuidado. Hay que tener mucha prudencia para no caer en el juego de quienes están haciendo este tipo de intervenciones, ¿no es cierto? Es verdad que Anonymous y Luzlek, que son, digamos, los activistas o los hacktivistas que han hecho esta intervención... ¿Ellos lo han reivindicado? Lo han reivindicado y lo hacen, como siempre lo hacen, con motivos de carácter revolucionario o de protesta, ¿no es cierto? Pero no se puede justificar de ninguna manera que se tome información privada, que se tome información de un Estado para poder reivindicar cualquier tipo de derecho o de lucha. Creo que ahí tenemos que estar de acuerdo todos los peruanos en que esto hay que rechazarlo de plano. No se puede intervenir una información que es privada y creo que hay que ver finalmente quién ha sido el responsable, pero cuidarnos de que esto no ocurra. ¿Existe alguna posibilidad de que la policía detecte quién ha sido el responsable? Porque, digamos, lo que sabemos es que se pueden meter los hackers a las cuentas, ya lo sabemos, se meten a la cuenta del primer ministro, nadie está seguro en el país, pero ¿existe la posibilidad de rastrear? Siempre hay una historia de IPs, siempre hay una historia de logs, siempre hay una historia, hay un tracking que puedes realizar, siempre puedes tratar de encontrar cómo fue que se ingresó, desde dónde, pero también es verdad que hoy día existen unas sinnúmero formas de que tú lo puedas hacer sin que te detecten. Esa es la verdad. Yo puedo, Cecilia, pararme afuera de tu casa, en la calle con mi vehículo y ingresar a tu router o Wi-Fi de tu casa, desde afuera de tu casa, desde la calle de tu casa. Y puedo estar un rato tratando de entrar hasta que encuentro exactamente la clave en un momento, ingreso y tu computadora es mía, sin que tú te des cuenta. Y puedo saber todo lo que tú estás escribiendo y haciendo. Y puedo prender la cámara de webcam que tienes ahí y puedo ver todo lo que tú haces. Y eso puede ocurrir con cualquier ciudadano que nos está viendo ahora. Por lo tanto, lo que creo que tenemos que hacer quienes manejamos algo de tecnología es decirle a las personas que ven tu programa que tengan cuidado. Que tengan cuidado
no solamente con el tema del Wi-Fi en las casas o en las oficinas, ¿no? Mira, yo recuerdo... ¿Cómo tenemos cuidado, Alfonso? De muchas maneras. A mí no se me ocurre qué hacer, o tapar la computadora, cerrarla, bueno, no sé. tengo un amigo que tiene un masking tape sobre la cámara de su laptop, ¿no? Para evitar que lo vayan a ver. Pero la NSA, que es la Agencia de Seguridad de los Estados Unidos, tiene especialistas que pueden entrar a cualquier computadora y mirar lo que sea. Pero lo que quiero decirte es que hay que tener sumo cuidado, que esto es muy peligroso, que esto no debería sino alertarnos. Creo que eso es lo que tenemos que hacer, hay que alertarnos. Pero mira, yo te decía, me acuerdo cuando estudiaba en ESAN un posgrado de tecnología de información, y el profesor Eddie Morris, un gran maestro, me decía: bueno, pero la seguridad es un tema muy importante porque tienes tus servidores llenos de una serie de programas de seguridad para que nadie entre, ¿no es cierto? Pero a veces lo que no tienes bien seguro es la llave de esa puerta, de esa oficina. Y entonces el que limpia las computadoras y le quita el polvo, ese es el que se da la información con un USB. Entonces, con esto quiero decir que no se trata solamente de comprar equipos y ponerlos en torno a un sitio cerrado y con policías y perros afuera amaestrados. Creo que ese no es el tema, sino tener más bien una cultura de seguridad, tener una forma de vivir segura. Así como en las calles, hoy día nosotros nos comportamos en función de la inseguridad que vivimos, de una manera que andas casi protegido, no sacas el celular, estás mirando la cartera de las mujeres, todo el mundo está medio en tensión en la calle. Creo que en las computadoras, en las redes sociales, hay que actuar también con cierto cuidado y tener cuidado extremo. A cualquiera nos puede pasar. Esto no es solamente algo que podríamos decirle que hubo un descuido. Nos puede pasar a cualquiera. Todos estamos en realidad a merced de un ataque a través de un computador y a través de las redes sociales. Hay que tener cuidado. Ahora, también están suponiendo los WhatsApps, ¿verdad? Porque hace poco pues vimos un entredicho entre Zenaida Uribe y Cecilia Taí, dos congresistas. Bueno, Zenaida Uribe me parece que está sancionada por haber cometido una falta ética, pero llegó un momento en el que Cecilia Taí dijo: voy a denunciar a Zenaida Uribe porque tiene información de mi personal, de mi WhatsApp. ¿Cómo es que la tiene? Bueno, la tienes porque el WhatsApp y otra serie de mensajes de texto no son medios de comunicación seguros, ¿no? Por lo tanto, lo único que podemos recomendar es que quienes usan esos medios de comunicación no pongan información relevante en ellos. ¿Y cuál es un medio de comunicación seguro? ¿Una conversación? Yo creo que así como estamos ahora, en privado, con las cámaras apagadas de televisión, de repente sería la mejor manera. Yo creo que lo otro importante es confiar en las personas con las que tú hablas, ¿no? Porque fíjate, hoy día tienes una cantidad enorme. Hemos visto cómo personas pueden grabar conversaciones sin que tú te des cuenta, a través de teléfonos que son activados desde otro teléfono, y hay una serie de mecanismos para poder chuponear, entrar a los correos electrónicos y ver una serie de cosas. Creo que ese tipo de acciones, de actitudes por parte de un político, ¿no es cierto?, hablando del caso que señalas de los congresistas, es absolutamente vergonzoso. Es brutal. Tú no puedes ni siquiera imaginar que quien ha sido elegido por el pueblo esté utilizando este tipo de acciones para poder encontrar información para atacar o para burlarse a otra persona. Esa es una barbaridad. ¿Hay un mercado negro, dices tú, de la información personal? Yo creo que sí, yo creo que hay un mercado negro que puede existir, que ha existido y que existirá siempre cuando haya gente que está dispuesta a pagarlo, ¿no? Creo que eso es la culpa de todos los que están involucrados en esos mercados. Hay una información, espero que no haya otros correos electrónicos que estén siendo en este momento vendidos o comercializados a algún ministro. Sería una fatalidad que estemos nosotros a merced de algún tipo de ataque de esa naturaleza, ¿no? Sería una barbaridad. Ahora, esto ocurrió también hace no mucho en Colombia y determinó el final de una campaña electoral entre Zuluaga y Santos. De hecho, perjudicó más a uno y benefició más a otro. Se usa mucho en la nueva batalla política esta manera, este modo turbulento y perverso. Lo vimos en las elecciones entre Susana Villarán y Lourdes Flores, para la alcaldía de Lima en el 2010. ¿No es cierto? Chuponearon un audio de una conversación telefónica de Lourdes Flores y la destruyeron. Bueno, ya tenemos la alcaldesa que tenemos gracias a eso, pero digamos, está activa en la política esta manera de hacer política. Se ha convertido en una nueva forma de hacer política, una forma inmunda, pero es una nueva forma.
Sí, pero yo también creo que hay quienes tenemos que actuar de manera mucho más enérgica, somos quienes tenemos algún papel en los medios, ¿no? Los medios. Porque por ejemplo, creo que los periodistas nos negamos a publicar. Es que deberíamos actuar de esa manera, porque si no, te imaginas a qué nos estamos prestando y te imaginas cuál es el ejemplo que los periodistas están dando a la opinión pública y cómo entonces se va a generar una distorsión absoluta de lo que es la moral y la ética en la política y en las comunicaciones. Entonces, si todos queremos construir una sociedad mejor, con más valores, con más ética, ¿cómo podemos prestarnos a ese tipo de manejo informativo y de publicaciones? Yo creo que eso es una llamada de atención a todos. Somos cómplices de los extorsionadores. Mira, somos un canal para extorsionadores que termina siendo el canal final, el punto final, y es un canal espectacular, ¿no? Porque entonces tengo la grabación obtenida de una manera ilegal y la publico, y entonces genero una sensación de derrota hacia mi oponente político, y con eso queda el tema resuelto para un grupo que dice que está bien lo que hice. Pero eso no puede ser una conducta válida. No, pues, eso es una barbaridad. No, ya en algunos países, en el Reino Unido, por ejemplo, un diario que empezó a ser tremendamente popular, porque publicaba conversaciones y datos personales, íntimos de los artistas y la gente de la farándula, ha sido sancionado de una manera tremenda, ¿no? Y así tendría que empezar a hacer, porque de lo contrario no vamos a recuperar y yo creo, el Estado. Y yo creo, Cecilia, que hay un espacio para la autocensura, para que nosotros, quienes trabajamos en algún medio y tenemos la posibilidad de comunicar, tengamos una línea ética bien marcada, ¿no? Creo que eso debería ser una forma de actuar que no debería tener ningún tipo de duda, ¿no? No podemos prestarnos este tipo de jugadas que terminan siendo algo tremendo para la democracia y para el país. Estamos haciendo ¿qué contribución? Cero. Gracias, Alfonso. A tus órdenes. Muchas gracias por la invitación. Por venir esta noche. Gracias por estar aquí. Vamos